espacios de capacitación, de reflexión, de debate, de concientización, y quizás para algunos compañeros o compañeras que están en esta reunión, algunas de las cosas que yo digo pueden resultar remanidas, conocidas, sabidas, pero siempre prefiero empezar muy por el comienzo, porque hay cosas que de repetidas finalmente terminan ingresando a los lugares más recónditos de nuestro quehacer y de nuestro trabajo cotidiano. Así que si me permiten, me gustaría empezar por compartir qué significa esto de perspectiva de género en el Poder Judicial específicamente. Para eso voy a empezar por el ABC, por ver si todos entendemos lo mismo respecto de qué quiere decir género, porque se ha naturalizado el uso de este término, pero cuando uno quiere ejemplificar muchas veces se da cuenta que todavía no internalizamos qué significa perspectiva de género, qué significa mirar el mundo, mirar las relaciones laborales, mirar los vínculos con gafas violetas, o sea, con perspectiva de género. Entonces les quiero compartir una definición de género sacada de un diccionario, como si fuera primer grado escolar, y les pido disculpas por esto. Creo que ahí están viendo lo que compartí, ¿se ve? Bueno, básicamente esta definición del diccionario de qué es el género nos da una cantidad de información muy rica que quiero compartir. Yo resalté dos términos, es evidente lo que resalté, la leo para que se entienda. Género es la construcción social y cultural que define las diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de mujeres. Como ven, marqué en mayúscula, azul, subrayado, dos palabras, construcción y asigna. Estas dos palabras refieren a un acto de decisión, un acto de voluntad, que poco o nada tiene que ver con la naturaleza de las cosas, con la biología de las cosas. Entonces, si una sociedad realiza una construcción por la cual asigna a determinado grupo características y a determinado otro grupo otras características, sin duda es para algo o por algo, y no es porque la naturaleza así lo haya determinado, porque nadie dudaría de que una jirafa es una jirafa y que la jirafa tiene un cuello largo. Esto es un hecho de la naturaleza, es un hecho biológico. Pero hablar de una construcción por la cual una sociedad asigna características como si fueran naturales de hombres y mujeres, está hablando de una decisión política. Política con todo el contenido amplio de la palabra política. Entonces, si asigna, no estamos hablando de algo natural ni biológico. Dejo de compartir, después les mando esto para que lo cuelguen en sus reuniones, en sus pizarras, a ver si se llega a entender lo que quiero decir. ¿Y a qué me refiero con esto? De que hay una decisión política de asignar a determinadas personas ciertos comportamientos y ciertas características que son distintas según el sexo biológico de la persona. Me refiero justamente a que esta asignación nunca es neutral. Esta asignación responde a una necesidad. Y en nuestra sociedad occidental, moderna y desde hace muchísimos siglos, esta asignación está al servicio de la reproducción social, está al servicio de la reproducción social para la reproducción del capital. ¿A qué me refiero? Esto es muy anterior a la aparición del capitalismo y viene desde los antiguos griegos. Si nos acordamos algo que estudiamos en la secundaria, el viejo Aristóteles hablaba de que las sociedades se organizan naturalmente, y pongo entre comillas la palabra naturalmente, en pares dicotómicos que se vinculan jerárquicamente. Entonces, tengo amo y esclavo, tengo adulto y tengo niño, tengo varón y tengo mujer. En todos los casos, el segundo término es jerárquicamente inferior y se subordina al primero. Varón, mujer, mujer subordinada a varón. Esto, que viene desde Aristóteles, se perfecciona con el sistema capitalista de producción. Y se conforma lo que hoy conocemos como patriarcado que mencionaba Hugo Blasco al comienzo. ¿Qué es el patriarcado, entonces? Es
la reproducción de esta dominación que se da en el ámbito público entre capital y trabajo, trasladada al ámbito privado, trasladada al ámbito de todas las demás relaciones que no son la del conflicto capital-trabajo. Entonces, es lo que permite dejar a las mujeres en una condición de doble explotación, en tanto mujeres y en tanto trabajadoras. Esto lo explica muy bien la economía feminista. La economía feminista describe el sistema capitalista de producción como una especie de iceberg, o imagínense un triángulo. En la cúspide, en la parte más alta, está el capitalista, el empresario, el empleador, el llamado, en términos económicos, homo economicus. Para que este señor reproduzca su capital, es imprescindible que los y las trabajadoras se integren a su empresa y a cambio de un salario realicen esta tarea remunerada, que es la que permite el enriquecimiento de este señor. Ahora, a esto le falta una mirada más subterránea, que es que para que esos trabajadores concurran todos los días a la fábrica, a la escuela, al hospital, a reproducir el capital a cambio de un salario, es imprescindible otro escalón más profundo de trabajadoras, siempre mujeres, que son las que hacen que esos trabajadores vayan limpios, bien dormidos, bien alimentados, cuidados, sanos, a la fábrica, a la empresa, a la escuela. Ahora, este último estandarte de trabajadoras, siempre mujeres, no cobra salario por hacer esa tarea. Porque si este señor, el homo económico, tuviera que pagar por ese trabajo que está en la base del iceberg, sin duda no podría reproducir su capital a la velocidad que lo hace. Por lo tanto, el sistema capitalista se apoya en el patriarcado y se apoya fundamentalmente en esta imposición de que las trabajadoras que hacen la tarea doméstica financien el capital a costo cero. Entonces, digamos que esta forma de organización social se impone por la fuerza, y no se impone por la fuerza a los bifes, a las piñas, a los empujones. No siempre. En realidad se impone desde la cuna. Si una persona nace con genitales masculinos, no solo se le pinta el cuarto de celeste, sino que además se le regalan trenes, aviones, cajas de herramientas, mecanos. Y si una persona nace con genitales femeninos, además de pintarle el cuarto de rosa, se le regalan muñecas, máquinas de coser, máquinas de planchar, cocinitas, todo lo que tiene que ver con satisfacer las necesidades de los demás. Mientras que al primer grupo, los que tienen genitales masculinos, se les enseña a hacer, a transformar, a tomar decisiones constructivas. Y esto tiene consecuencias en la vida futura de las personas en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales, especialmente o también en el trabajo. Entonces, esto va a determinar un trabajador varón con determinadas características y una trabajadora mujer con otras características distintas. Nuestro sistema de normas laborales está construido en base a una idea de trabajador varón como trabajador ideal. No solo porque originalmente fueron los que primero se incorporaron al mercado de trabajo, sino porque se sigue pensando, desde esta mirada patriarcal, que el trabajo de las mujeres es complementario, fácilmente sustituible, que no es el rol natural para el que fuimos concebidas las mujeres. Entonces pensemos que este trabajador varón ingresa al mercado de trabajo a una edad muy temprana y permanece activo dentro del mercado toda su vida hasta que se jubila. En el mejor de los casos, con ascensos, con incrementos salariales, con mayor capacitación, con cierta movilidad. En cambio, el caso de las mujeres trabajadoras es muy distinto porque estamos sujetas a permanentes disrupciones, entradas y salidas de este mercado de trabajo. Cuando uno mira las estadísticas ve que mayormente ingresan al mercado de trabajo a una edad temprana, pero entre los 25 y los 30 se retiran para dedicarse a la reproducción social. Y cuando quieren reingresar, pasados los 45 años, lo hacen siempre habiendo perdido el tren. ¿Qué tren? El de los mayores ingresos, la mejor capacitación, años de aportes jubilatorios que nunca van a tener porque no trabajaron en relación de dependencia, y siempre sometidas a esta doble jornada laboral porque todavía, si bien han
recorrido muchísimo camino y gracias a los movimientos de mujeres hemos avanzado muchísimo en términos de igualdad real, lo cierto es que todavía hoy se nos asigna a las mujeres el rol de naturalmente dotadas para los cuidados. Y esto, pese a los siglos de evolución y a las diferentes olas de los feminismos, todavía no ha cambiado o no ha cambiado en una medida suficiente como para que nosotras podamos disfrutar los beneficios. Ahora, sí es cierto que han pasado cosas, sí es cierto que los movimientos de mujeres han luchado y han instalado debates que llevó muchos años instalar, pero que claramente empezaron a dar sus frutos. Y claramente empezó un diálogo bastante fructífero entre feminismo y mundo del trabajo. Y ese diálogo es lo que permitió incorporar perspectiva de género en el mundo del trabajo, en las relaciones laborales. Y gracias a esa perspectiva de género, que significa mirar desde esto que hablábamos recién, mirar desde cómo ningún hecho, ninguna ley, ninguna política pública, ningún acto impacta de igual manera en una persona de género masculino que en una persona de género femenino. Los impactos son diferenciados por género y la perspectiva de género es lo que permite advertir claramente cómo esos impactos son diferenciados. A mí me gustaría, por ejemplo, dar un ejemplo, por esto que decía yo de que ninguna política pública o ninguna ley es neutral. Si nosotros, por ejemplo, miramos que una empresa decide lanzar una capacitación en nuevas tecnologías para toda su plantilla de personal, independientemente de su género, decimos, bueno, esta capacitación es para todos, simplemente anótense, se va a realizar por fuera de la jornada de trabajo y ese tiempo dedicado a la capacitación se va a abonar como horas extras. ¿Qué es lo que uno primero diría? Es neutral en términos de género, es para todos. Además nos están avisando, vamos a cobrar horas extras y todos podemos acceder. ¿Qué dice la mirada desde el género? Bueno, si estamos hablando de una jornada extra, donde lo más probable es que la mayoría de las mujeres de esa empresa tengan a su cargo trabajos de cuidado, tanto de hijos en edad escolar como de adultos mayores o de enfermos, lo más probable es que se dé una selección natural y que a esa capacitación solo concurran los varones o concurran aquellas mujeres que no tienen que cuidar a nadie. Entonces, una decisión que en principio parece neutral o inocua en términos de género, solamente puede serlo si se atiende a esa diferencia que espontáneamente se da en la sociedad. Entonces, sería mucho mejor, por ejemplo, que la capacitación se ofreciera en jornada de trabajo, o que se ofreciera solo para mujeres dentro de la jornada, o que se previera, por ejemplo, espacios de cuidado infantil en la empresa para que esas mujeres efectivamente pudieran acceder a la capacitación y tuvieran dónde dejar a sus niños, o un suplemento o beneficio social económico para compensar los gastos de el tiempo de cuidado de esos niños mientras las mujeres están en la capacitación. Esto es la perspectiva de género. Esto es ver y advertir que no es lo mismo para un varón que para una mujer. Entonces, a partir, decía yo, de este diálogo entre feminismo y trabajo, es que algunos fenómenos que ocurrieron toda la vida y que están naturalizados, invisibilizados y muchas veces ocultos, empiezan a tener nombre. Entonces, hoy podemos decir que casi todos los que de alguna manera actuamos en el mundo laboral, como asesores técnicos, como trabajadores, como sindicalistas, hemos escuchado hablar del techo de cristal, o del piso pegajoso, o de la segregación horizontal, o de la brecha salarial, o de la violencia y acoso en el trabajo. Digamos, todos estos fenómenos existieron siempre, solo que a partir de incluir perspectiva de género en el mundo del trabajo, empiezan a tener nombre. Entonces ya no es tan ajeno o tan visto como una fatalidad que solamente el 30% de los cargos jerárquicos estén ocupados por mujeres. No es una fatalidad que las mujeres solo podamos acceder a aquellos trabajos feminizados que reproducen roles de cuidado, donde en general estamos peor remuneradas. No es casualidad ni tampoco es una fatalidad, por ejemplo, que seamos el mayor número de víctimas de acoso y violencia en las relaciones laborales. No es casualidad que haciendo la misma tarea que un varón cobremos el 27% menos. Esto tiene que ver justamente con lo que yo decía al principio, una decisión política, una construcción social
que asigna funciones y roles al servicio de la reproducción del capital. Y eso es lo que es tan importante tener en cuenta cada vez que uno analiza un hecho en el mundo del trabajo, un hecho político que tiene que ver con las relaciones entre varones y mujeres o con las relaciones de subordinación. Por supuesto que el mundo de las normas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, dio cuenta de todas estas modificaciones y de estas demandas sociales y especialmente de las demandas de los movimientos de mujeres. Entonces se empezaron a elaborar normas internacionales, tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, en el marco de Naciones Unidas, en el marco de la OEA, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, al ratificar nuestro país, igual que otros países lo hicieron, estos tratados internacionales, empieza a generarse un sistema interno de pisos de protección para las mujeres que está por encima de lo que históricamente hemos tenido. No sé cómo estoy de tiempo, tengo 10 minutos más. Sí, adelante. Bueno, alguna mención de algunos cambios normativos significativos. La reforma constitucional del año 94, que incluyó como norma interna, con igual jerarquía que la Constitución Nacional, a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, elaborada en 1979 por Naciones Unidas. La modificación del artículo 75, facultades del Poder Legislativo, donde expresamente dice, ustedes tienen que legislar con perspectiva de género, tienen que legislar de manera que la igualdad, la no discriminación y la no violencia no sean meramente declamativas, sino que sean realidades concretas, materiales, y el Estado no puede dejar de hacerlo a menos que se logre ese objetivo. Con posterioridad a la dictadura y en este proceso de consolidación democrática donde hubo mucha actividad legislativa, en el punto de la discriminación y especialmente de la discriminación por género, tuvimos normas que todavía hoy siguen siendo fundamento de reclamos y sumamente interesantes y progresistas, como la ley antidiscriminatoria, como la ley de protección integral de las mujeres, que además prevé un mecanismo de reclamo que es paro en el mundo, porque muchas veces la citan en conferencias internacionales, y otras leyes que no necesariamente tienen contenido laboral, pero que impactaron fuertemente en la jurisprudencia laboral, como la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la incorporación del femicidio al Código Penal, y la reciente ley Micaela, que habrán escuchado, que es la ley que se dictó por el macrismo en 2019 como consecuencia de el femicidio de Micaela García, donde claramente lo que se dice es, señores del Estado, de los tres poderes, tienen la obligación de capacitarse en género y en violencia de género. Lo que le pasó a Micaela se podría haber evitado si ustedes hubieran visto el caso en perspectiva de género. No voy a entrar porque es largo y quizás algunos ya lo conocen. Decía entonces que este nuevo marco normativo, interesante desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos de las mujeres y las diversidades, se fue incorporando en los reclamos judiciales, que dejaron de ser esos reclamos tradicionales por despido, accidente, diferencias salariales, recategorización, y se empezaron a complejizar con los temas de género. Entonces esto fue llegando a los despachos de los jueces, quienes tuvieron que resolver temáticas nuevas. Y tuvieron que resolverlas precisamente con todo este marco normativo nacional e internacional que era novedoso, pero que tenían obligación de aplicar. Y eso dio como resultado sentencias muy importantes que se enseñan en todos los cursos de capacitación de género de la facultad. Quizás los escucharon, el de las heladerías Fredo, donde lo que se reclamaba es que la heladería Fredo estaba teniendo una actitud discriminatoria porque solo contrataba varones y en sus búsquedas laborales solo convocaba varones, y ese fallo del 2002 obligó a la empresa a contratar mujeres hasta equiparar la plantilla de personal. Lo mismo pasó con otros dos fallos memorables, los de las colectiveras, Cisneros en Salta y Gorda en Buenos Aires. Dos trabajadoras choferas de colectivo que tenían las mejores calificaciones y el carnet habilitante, y ninguna empresa de colectivos las quería contratar.
El caso Cisnero en Salta tuvo mucho impacto mediático y uno de los empresarios de las empresas de colectivos dijo públicamente: esto es Salta la linda, acá las mujeres están hechas para acariciar, no para manejar colectivos y tener callos. Finalmente, hay una cantidad enorme de fallos con perspectiva de género que fueron sentando las bases de una enorme línea en materia de reconocimiento de la necesidad de proteger especialmente a las mujeres y personas de la diversidad sexual. Bueno, tengo una lista muy larga que en algún momento por ahí podremos charlar, pero donde se reconocen en todas estas figuras, estos fenómenos que yo decía, como el techo de cristal, la discriminación y el acoso, el caso Pereira con La Nación, donde esta trabajadora que era la mejor en ventas del suplemento rural del diario La Nación, cuando se produce un ascenso, llaman a un varón de afuera, ella estaba en condiciones de asumir ese puesto y la ponen a ella a capacitar a este varón recién contratado. Serrano con Cencosud, que es un caso donde entran en colisión los derechos de una trabajadora que venía siendo acosada, y venía siendo acosada por un dirigente sindical, con lo cual la tensión entre los derechos, la tutela sindical, los derechos del activista, del delegado, protegido especialmente por la ley de asociaciones sindicales, entraban en colisión con este derecho individual de esta trabajadora, y se resuelve magníficamente con perspectiva de género. Entonces, aquí me interesa también hablar de otro aspecto de lo que significa perspectiva de género en el Poder Judicial. Es que también dentro del Poder Judicial imperan relaciones jerárquicas, las relaciones de subordinación, como decía recién Hugo, digamos, es un ámbito absolutamente vertical, pero donde, independientemente de las características que tenga, e independientemente de que tenga un régimen legal particular, que no es la ley de contrato de trabajo, lo cierto es que también las normas nacionales e internacionales y los principios generales de derecho del trabajo que mencionamos son de cumplimiento obligatorio para cualquier ámbito laboral, con independencia del régimen legal específico. Entonces, vuelvo a decir, esta división sexual del trabajo también se da en el ámbito judicial. Se da en cualquier ámbito de trabajo, sea público o sea privado. En los ámbitos laborales se reproducen estas relaciones de dominación y de subordinación entre los géneros. Y esto quedó muy en evidencia también en los debates cuando se discutió la ley de teletrabajo, tanto en pre-pandemia como durante y post-pandemia. Digamos, ahí quedó descubierto esto que yo les decía del impacto diferenciado. Cómo el teletrabajo impactaba esta cosa de trasladar la oficina a casa, ¿no? Que se mostró y se presentó como un beneficio para compatibilizar las tareas de cuidado con las tareas remuneradas, para las mujeres se convirtió en una tortura. Esto salía en todas las asambleas feministas donde se hablaba de esta cuestión. Además del enorme costo adicional de la implementación, sin una legislación protectoria adecuada que se suspendió por la pandemia y con una legislación que se dictó para regir en pospandemia y que todavía estamos debatiendo. Entonces, en esta oportunidad los que se mostraron remisos a incluir perspectiva de género fueron los empresarios, fueron los que hicieron el mayor lobby para lograr que la reglamentación de alguna manera redujera este marco de protección que se había reconocido en la ley. Veremos cuando estas cosas lleguen a los tribunales si vamos a obtener sentencias con perspectiva de género o no. Y específicamente en el ámbito del Poder Judicial, coincido con Hugo cuando decía que el Poder Judicial siempre se ha mostrado más refractario a incorporar perspectiva de género, a introducir la mirada de género en su ámbito laboral específico. A diferencia del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que más allá de los vaivenes obviamente político-partidarios y de las sucesivas crisis de nuestro país, lo cierto es que todavía tenemos en el Poder Judicial, conozco el de Cava profundamente y el nacional que funciona en Cava también profundamente, lo cierto es que el Poder Judicial en general no se siente suficientemente interpelado por las cuestiones de género. Esta cosa de la llamada familia judicial que todavía impera nos deja con los derechos humanos en la puerta. Y un ejemplo de esto es la negativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a capacitarse en ley Micaela. ¿Cuál fue el argumento de la Corte? Bueno, la ley Micaela dice que los miembros máximos de los tres poderes
deben ser capacitados por funcionarios del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, no por cualquier capacitadora o capacitador. La Corte dijo, bueno, no, nosotros no vamos a cumplir con la ley, porque nosotros hace muchos años que tenemos una oficina de la mujer, nosotros somos los que diseñamos las capacitaciones para todo el Poder Judicial, por lo tanto, no necesitamos que venga el Ministerio de Mujeres a capacitarnos. Entonces yo me pregunto, si si la cabeza del Poder Judicial Nacional dice, nosotros, por el motivo que sea, no vamos a cumplir la ley, ¿qué nos queda de ahí para abajo? ¿No? Porque en realidad esta decisión lo que está ocultando es otra cosa. La misma ambivalencia la vimos hace poco en el Consejo de la Magistratura. Por un lado, exigiendo que los jueces tengan capacitación por ley Micaela, y por el otro lado, rechazando impugnaciones de nombramientos de jueces presentadas por organismos feministas o por ONG de mujeres, diciendo que todavía no había entrado en vigencia el reglamento que obligaba al postulante a acreditar formación en perspectiva de género. Entonces, fue bastante impactante ver que el Consejo de la Magistratura, por un lado, participaba de un acto público que por orden del comité de la CEDAW, Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, le impuso al Estado argentino pedir una disculpa pública a Olga del Rosario Díaz, que había sido una víctima desde el 2002 y por el lapso de 12 años de violencia de género e intento de femicidio por su pareja. La CEDAW le impuso al Estado Nacional pedirle disculpas públicas a Olga por haber desoído las reiteradas denuncias que ella había realizado. Eso se llevó a cabo en un acto que fue sumamente emocionante, donde el Consejo de la Magistratura y Camaño personalmente, y Molea también, emocionadísimos, dijeron que esto era un gran paso para la Nación y para el Consejo de la Magistratura, cuando el mismo día, en otra reunión, estaban rechazando las impugnaciones a los jueces que no acreditaron tener capacitación en género. Siguen estando en sus cargos los jueces que dictaron el fallo por el femicidio de Lucía Pérez, la joven asesinada en Mar del Plata. Ese fallo, plagado de consideraciones sobre la vida particular de Lucía, mereció una carta de la OEA dirigida a la Corte Suprema diciéndole que por la CEDAW y por Belén do Pará, otro convenio internacional de protección de las mujeres contra la violencia, estaban obligados a volver a dictar una sentencia que repare adecuadamente a la familia de Lucía Pérez. Sigue Geminiani en su cargo, que fue juzgado en el Consejo de la Magistratura por haber mandado presa a una empleada porque se negó a asumir tareas que no eran propias de su cargo. Geminiani fue juzgado en el Consejo de la Magistratura y se le impuso como única sanción una multa que representaba menos del 20% de su salario mensual. Y el día 8 de marzo nos enteramos todos que Geminiani saludó a todas las mujeres delincuentes en tanto mujeres en su día. Hoy la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, a través de su mesa de mujeres, sacó un comunicado denunciando un pacto de impunidad en la Cámara del Crimen, donde se archivó una causa por violencia contra un funcionario, justamente porque esa causa no fue investigada con perspectiva de género, porque en esa causa no se aplicaron los principios procesales y de investigación que impone la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres y que impone el Convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia en el lugar de trabajo. Entonces voy cerrando para no seguir con el entusiasmo creciente. Solo me gustaría decir que, bueno, que si bien hemos avanzado muchísimo, queda un largo camino por delante para conseguir una transformación profunda en términos de derechos humanos del Poder Judicial. Para todas las personas trabajadoras, para todas las personas en general y especialmente para las mujeres y para las personas LGTB. Y, bueno, básicamente no hay que perder de vista el objetivo y apoyarnos en estas redes que se van construyendo de manera intersindical con gran esfuerzo de las mujeres, con gran esfuerzo de los sindicatos, y así como la ley del aborto se consiguió en la calle con las pibas en las plazas, del mismo modo saber que nada se va a conseguir como una concesión graciosa desde el poder, sino que de lo que se trata es de fortalecer este contrapoder que se construye y se dignifica desde la base. Bueno, muchas gracias y vuelvo a decir que logren el objetivo que se propusieron con esta reunión. Gracias. Muchas gracias, Cintia Bención. Bueno, ella es presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, asesora